Muy bien, mis hermanos, muy buenos días, gracia y paz a todos. Hemos venido haciendo una serie desde el año pasado, gracias al Señor, acerca de la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, mis hermanos, es un regalo noble y esencial que el Señor ha dispuesto a cada uno de los cristianos para protegernos y para fortalecernos en medio de esta lucha diaria. Enfrentamos no solamente las acechanzas externas, sino también las debilidades de nuestra propia carne. Y el Señor, sabiendo nuestra necesidad, mis amados, nos dio una armadura completa para que podamos luchar día a día, resistir y vencer. Hoy vamos a meditar en la sexta pieza, la espada del Espíritu, que como dice Efesios 6:17, es la palabra de Dios y es muy similar al título que le he dado a este sermón, y es la espada del Espíritu, el poder de la palabra de Dios. Y esta arma, hermanos, es única porque no solamente es defensiva como las demás piezas de la armadura, sino que también es ofensiva, es decir, va al ataque. Y nos ha sido entregada para enfrentar con éxito las batallas espirituales. Sin ella, sin la armadura, pero sin la espada, el cristiano está indefenso y como un soldado sin su espada es vulnerable y fácil presa del enemigo. Y si usted ha estado conmigo en esta serie, sabrá que cada elemento es esencial de esta armadura. Y yo quería traerles a pensar lo siguiente. La sexta pieza de la armadura es la última pieza que ustedes encuentran allí en Efesios capítulo 6. Pero que sea la última no significa que es la menos importante. Más bien, al vestirnos con el resto de la armadura, debemos asegurarnos de que esté completa con la espada. Piensen en lo siguiente. Piensen en esta mañana. A veces pasa, algunos de ustedes, tal vez a pesar de que desde ayer alistó las cosas, alistó todo, organizó para levantarse hoy temprano, alistarse con todas las cosas, los hombres con su cartera, traje, corbata, las esposas con maquillaje, con bolso, pero al salir se da cuenta de que olvidó algo, las llaves, por ejemplo. Ahora, cuando usted olvida eso y lo recuerda en el momento que va saliendo de su casa, ¿qué hace? ¿Se regresa? ¿O dice, ya tengo todo lo demás, no necesito esto? No, porque más adelante lo va a necesitar. Después, ¿cómo va a entrar a la casa? ¿O se le olvida la Biblia? ¿Cómo va a leer las Escrituras? ¿O se le olvida tal vez el celular para algo que posteriormente requiere? Así que uno no dice, ya tengo todo lo demás, ya tengo mi traje, ya tengo mi corbata, no necesito las llaves, sino que a pesar de tener todo lo demás, sabe que las llaves pues son importantes, y lo mismo ocurre con la espada del Espíritu, mis hermanos. No podemos decir, ya tenemos el resto de la armadura, no necesitamos la palabra de Dios, no necesitamos memorizarla, no necesitamos meditar en ella, ni leerla, ni estudiarla, porque lo importante es que tenemos el resto de los elementos. Pero la armadura, mis hermanos, no está completa sin esta parte tan esencial. Así que Efesios capítulo 6, vamos a leerlo, versículo 17 nuevamente, nos dice el Señor, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que consideremos, mis hermanos, en primer lugar, ¿cuál es el origen de esta espada? Pues hablemos del origen, ¿de dónde viene esta espada de la cual se nos está hablando en las Escrituras? Ahora, la respuesta es que la espada, según este mismo texto, lo podemos evidenciar allí, proviene de Dios. La espada, en primer lugar, es forjada por Dios mismo. Y estuve investigando la diferencia entre decir hacer o forjar. Y la palabra forjar implica que hay un proceso, un cuidado, unos detalles, una precisión
para poder realizar algo. La palabra hacer es más general. Pero cuando hablamos de forjar, estamos hablando de algo que el Señor con detalle construyó. Y esa espada, en el texto nos dice, es la palabra de Dios. Ahora es importante que usted note también, mi hermano, el tinte trinitario de la armadura de Dios. No sé si lo ha visto. Aunque es obra de Dios la armadura, vemos por ejemplo a Cristo reflejado en sus partes, como en el apresto del Evangelio. El Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, o el yelmo de la salvación. ¿Quién nos salva? Señor Jesucristo a través de su vida. Pero ahora el Espíritu Santo es otro personaje que aparece aquí como el autor, el forjador de esta espada. Nos dice la espada del Espíritu. Y el Espíritu Santo entonces nos provee esta herramienta que no solamente permite la defensa, sino también el ataque, la palabra de Dios, la obra del Espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Y qué implicaciones tiene que consideremos el origen de esta espada? Primero, mis hermanos, que no solamente proviene de Dios, sino que es inspirada por el Espíritu Santo. La espada no es producto de la invención humana, hermanos. No es producto de un grupo de hombres quienes idearon la grandiosa idea de registrar las obras de Dios por escrito, sino que fue el Espíritu quien la inspiró, quien determinó inspirarla, formarla. Ustedes saben lo que dicen las Escrituras, 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, etc. Pero la Biblia también dice, en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y como ya hemos venido enseñando en tiempos pasados en esta iglesia, las palabras inspiración en el griego son diferentes en esos dos textos. Una tiene la idea de impulsar y la otra tiene la idea de soplar. Es decir, no solamente Dios sopla su revelación en la mente de estos hombres, sino que también los impulsa a escribir. Y así se va forjando la palabra de Dios, así se va forjando las Escrituras. Así entonces, hermanos, esta espada de la que estamos hablando es traída por el Espíritu, pero es ofrecida por Dios de la misma manera que se ofrece el yelmo. Porque noten que precisamente el verso 17 dice, y tomad, y yo ya les había explicado esa palabra tomad, que es como un capitán que se para delante de un soldado y ofrece el yelmo, pero también ofrece la espada para que la tome. Y es un honor recibirlas de mano de Dios. Los dos elementos, están en ese mismo contexto. La recibimos de su mano para ser usada. Nos colocamos el yelmo, pero tomamos la espada también para usarlo. Pero sigamos hablando del origen de esta espada, porque es un proceso de forja a lo largo de los siglos. No se crea, no se hace de la nada en un momento, en un instante, sino que es progresivo. Como les decía, forjar es un proceso complejo que incluye, por ejemplo, para forjar las espadas, calentar el metal a altas temperaturas, golpearlo para darle forma, templarlo o enfriarlo rápidamente para endurecerlo y pulirlo y afilarlo. Este proceso ha sido el camino que la palabra de Dios ha seguido a lo largo de los siglos. Piensen lo siguiente, desde Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios fue perfeccionada como un arma divina. Dios trajo los materiales, libros narrativos, libros poéticos, libros proféticos, los evangelios, las cartas. Él unió todos estos materiales y compuso una sola Biblia de 66 libros. Los martilló a lo largo de los siglos, los afinó como instrumentos de honor, como los hombres de fe que eligió para inspirar, que la Biblia dice eran santos hombres de Dios. Y al final nos presenta la mejor espada, precisa, de doble filo, contundente, capaz de penetrar hasta lo más profundo del alma, dice Hebreos
4:12. Ahora, ¿cómo es esta espada? Es una espada incomparable, mis hermanos. Dice la Biblia en 2 Corintios 10 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Ese es el origen de esta espada. Ahora, yo les pregunto, si viene tal vez a su mente en este momento, ¿cuál es la espada más famosa que conocemos? A veces no hablamos de la Biblia como espada, y estamos hablando de la Biblia como espada, pero creo que hay una espada que todos tal vez tenemos en nuestras mentes cuando hablamos de espadas famosas, sean reales o ficticias, y es la espada Excalibur, ¿cierto? O la espada en la piedra, como las películas de niños la mostraban. La espada mágica que el rey Arturo obtuvo, o Arturo la obtuvo, para poder tener el derecho de gobernar. El que tuviera esa espada iba a gobernar. Y cuentan las leyendas que esta espada podía cortar cualquier cosa y que cuando iba a la batalla resplandecía tanto que cegaba a los enemigos en batalla. Sin embargo, esta espada es una leyenda, no es real. Pero si miren ustedes a su regazo, a sus manos, y van a encontrar una espada real que ha sido copiada durante siglos y preservada hasta hoy. Esa espada que ustedes tienen, que yo tengo acá, es indestructible, es perfecta y ha sido traducida a más de 743 idiomas, permitiendo el acceso a aproximadamente 5.960 millones de personas. Esta espada sí resplandece. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es indestructible. La Biblia dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Isaías 48. Mis hermanos, la Biblia es el libro más distribuido, con más de 5.000 millones de copias. El segundo libro más distribuido en el mundo es Don Quijote de la Mancha y tiene 500 millones solamente. Una diferencia de 4.500 millones de copias del primer lugar al segundo lugar. Ahora, la importancia de comprender el origen divino de la espada, la palabra de Dios, radica en que esta es autoritaria, es transformadora, es incomparable e indestructible. Además, su mensaje, hermanos, no solamente ha perdurado a lo largo del tiempo, sino que sigue siendo relevante, accesible y poderoso para todas las generaciones. Así podemos considerar el origen de esta espada, mis hermanos. Pero no solamente hablemos del origen, sino en segundo lugar consideremos la naturaleza de esta espada. Ya sabemos que es forjada por Dios, pero ¿cuál es su naturaleza? En primer lugar, la naturaleza de esta espada es espiritual. Es principalmente espiritual en su naturaleza, lo que significa que trasciende lo físico. Yo sé que es obvio, pero nosotros no vamos a pelear con alguien con nuestra Biblia literalmente hablando, porque el ámbito en el que se desarrolla la armadura de Dios no es físico. Lo leímos anteriormente, ¿no? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y contra todo el reino espiritual demoníaco que va en contra del Señor y de sus hijos. Esta espada, entonces, no es un arma común de los humanos, sino es una herramienta dada por el Espíritu Santo para luchar en la esfera espiritual. Esta espada entonces no se utiliza en batallas físicas, sino en batallas espirituales, contra el pecado, contra la tentación, contra el engaño, contra las fuerzas del mal. Esa es parte de la naturaleza de esta espada. Pero también pudiéramos considerar, en segundo lugar, que es viva. Eso es parte de su naturaleza. Es una espada que habla, es una espada que vive.
La espada no solamente es un objeto inerte, sino que es la palabra de Dios, tiene vida propia. Miren conmigo Hebreos, capítulo número 4. Hebreos 4, versículo 12. Miren la descripción de la naturaleza de esta espada de la que estamos hablando. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Note entonces cómo a la luz de este lenguaje empieza por lo físico, pero trasciende hasta lo espiritual y llega hasta lo más profundo del corazón. ¿Don Quijote de la Mancha hace eso con nosotros? Creo que algunos ni lo hemos leído, ¿cierto? Pero yo espero que todos hayamos leído por lo menos una vez en nuestras vidas a esta espada poderosa, la espada de Dios. Así que es viva. Esto significa que aunque fue escrita hace siglos, sigue siendo vigente, sigue siendo relevante, sigue estando activa para la vida de los creyentes en la actualidad. No es un conjunto de enseñanzas muertas de otro tiempo, en otro lugar, sino es un conjunto de enseñanzas antiguas que transforman y renuevan el corazón constantemente. Por eso se llama viva, y eso es importante. Ahora, cuando leemos la Biblia, no solamente leemos palabras en una página, hoja tras hoja, sino que estamos experimentando una interacción dinámica y viva con Dios que habla directamente a nuestras vidas. Por eso el énfasis de la lectura de las Escrituras siempre es: estemos atentos, porque es Dios hablándonos a nosotros. Miren, las predicaciones están hechas en forma de palabra de hombres, pero la palabra de Dios leída es literalmente lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Por lo tanto, aunque debemos estar atentos a la predicación y a los instrumentos que Dios usa para enseñarnos, cuando leemos debemos estar mucho más atentos. Si queremos que la palabra no se tergiverse ni a diestra ni a siniestra, que no se omita nada, que se diga lo que es específica y literalmente, ese es en el momento en que leemos las Escrituras. Y como es viva, el Espíritu de Dios, quien la inspiró, va a hacer que nuestros corazones sean iluminados, transformados y renovados en el Señor. Por eso es importante. En tercer lugar, hablando de la naturaleza de la espada, esta espada es contundente. ¿Qué significa eso? Significa que tiene el poder de atravesar con gran fuerza y precisión cualquier obstáculo, mis hermanos. Cuando usamos la espada del Espíritu, su poder es inequívoco y decisivo en la batalla contra las fuerzas espirituales. Tiene la capacidad, como leíamos en Hebreos 4:12, de penetrar hasta lo más profundo de nuestra alma. ¿Y qué hace? Revela y enfrenta las mentiras y las oscuridades que hay en nosotros. ¿Quién nos conoce? En el matrimonio hay una frase, ¿no? Y es que nunca terminamos de conocernos. Siempre nos sorprendemos. Con los hijos, nunca terminamos de conocerlos, a pesar de que los conocemos desde el principio de sus vidas. Y nunca nos podemos conocer lo suficientemente a nosotros mismos tampoco. Pero Dios, a través de su palabra, puede entrar hasta las partes más profundas de nuestro corazón y mostrarnos quiénes somos en realidad. Cuando usted quiere saber, cuando yo quiero saber quiénes somos en realidad, debemos coger la espada de Dios, apuntarla hacia nosotros y ella nos va a mostrar quiénes somos realmente. Ella va a sacar esos secretos que están muy en el fondo.
esos pecados que a veces creemos que no cometemos, ese orgullo que pensamos que no tenemos, esa envidia, todos esos pecados que creemos no tener, el Señor a través de su espada, que penetra hasta lo profundo del alma, nos lo va a mostrar. Y lo que va a salir después de que se saque esa espada es todo ese pecado y toda esa maldad que nos va a llevar a decirle al Señor: te necesitamos, Señor. Realmente no somos suficientes en nuestras fuerzas. No hay bueno ni siquiera uno, Señor, y necesitamos de ti. Eso es lo que significa contundencia, precisión, fuerza. No hay armadura que pueda doblar o partir esa espada. No hay cuerpo que sea lo suficientemente fuerte, no hay enemigo que sea lo suficientemente formidable para resistir el corte de esta espada. En cuarto lugar, es autoritativa. ¿Por qué? Porque el hecho de que la espada provenga directamente de Dios, como ya vimos, le otorga la autoridad absoluta. La palabra de Dios no es solo un consejo humano o una filosofía pasajera, sino que es la voluntad divina revelada. Sobre esta espada no hay ninguna otra espada que se compare. Ni está Excalibur, ni está la espada de Bolívar, ni hay ninguna otra espada que sea más valiosa, poderosa y autoritativa que la palabra de Dios. Cuando sabemos que la espada es de Dios, hermanos, entendemos que tiene el poder de derrotar el mal y la sabiduría para guiarnos en nuestras luchas diarias. Esto implica que al utilizarlas estamos empleando la verdad absoluta, que no puede ser cuestionada ni derrotada. Ahora, la batalla espiritual, mis hermanos, no se libra, como algunos han enseñado en el movimiento carismático, a través de pactos, de promesas, de declaraciones de fe o decretos, ni con fórmulas o afirmaciones proclamadas sin fundamento. En lugar de ello, la Biblia nos dice que se combate, que la lucha espiritual sí existe, pero la forma de combatirla, ¿cómo es? Con la palabra de Dios, con sus promesas, no con nuestras promesas, con sus pactos, no con nuestros pactos, con sus declaraciones, no con nuestras declaraciones, las cuales son verdaderas, infalibles, inerrantes y eternas. La eficacia en la lucha espiritual, mis hermanos, proviene no de nuestras palabras humanas, sino de las verdades divinas que han sido reveladas en las Escrituras. Esa es la gran diferencia de la batalla espiritual. No luchamos con nuestras armas, con nuestro dinero, con nuestros anhelos, con nuestro positivismo. Luchamos con la armadura de Dios, mis hermanos, con la coraza de justicia, con las sandalias del Evangelio de la paz, con el yelmo de la esperanza de la salvación, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Déjenme darles brevemente dos ejemplos bíblicos del uso de la espada. Piensen primero en el Señor Jesús enfrentando las tentaciones en el desierto. Nuestro capitán en el desierto se puso la armadura, se puso el yelmo de salvación, tomó la espada del Espíritu. ¿Y cómo venció a Satanás? Citando las Escrituras. ¿Qué hizo Satanás? Tratar de quitarle la espada y citar textos fuera de su contexto. ¿Y qué hizo el Señor? La tomó nuevamente y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, a Él solo adorarás, a Él solo servirás. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y venció a Satanás, mis hermanos. Ese es un gran ejemplo de cómo nosotros debemos usar la palabra de Dios. Cada declaración que Cristo le dijo a Satanás demostró la autoridad de las Escrituras sobre el enemigo. ¿Y qué tuvo que hacer el enemigo? Dejarlo, retirarse. No le iba a vencer. Ahora piensa en Pablo. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4,
Muy bien, sí, pero vamos a mirar el capítulo 4, consideramos el contexto. Mis hermanos, en resumidas cuentas, el capítulo 4 es el testamento de Pablo, el testamento espiritual o el legado que Pablo le va a dejar a Timoteo, porque ya está pronto a partir a la presencia del Señor. Esta es la última carta de Pablo. Y miren cómo comienza el verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que ¿qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Miren que el llamado de Pablo antes de morir a Timoteo, ¿cuál fue? Predica la palabra del Señor. Usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora usted dirá, tal vez estoy forzando el texto, pero ahora sí leamos el verso 7, porque ¿por qué utiliza entonces Pablo estas palabras? He peleado la buena batalla. Y esa palabra batalla es esa lucha cuerpo a cuerpo que Pablo sostuvo durante toda su vida con la armadura de Dios, pero con la espada del Espíritu. Y dice, he peleado la buena batalla. He vencido, he resistido, el enemigo ha huido de mí. Entonces tanto Cristo que ha luchado, Pablo, los apóstoles, la iglesia del Señor, nosotros también, mis hermanos, tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, y luchemos, porque es espiritual, es viva, es contundente, es autoritativa, y pudiera seguir listando lo que es la palabra de Dios, pero es la bendita palabra del Señor, mis hermanos. Ahora, ya vimos de dónde proviene la espada, que es de Dios, Dios la forjó. Ya vimos cuál es la naturaleza de esa espada, pero quiero entrar en tercer lugar a hablar un poco del uso práctico de la espada del Espíritu. Ahora, volvamos a Efesios capítulo 6, versículo 17, y volvamos a leer el versículo ya que es corto. Dice la palabra, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El tipo de espada, mis hermanos, a la que refiere Pablo en Efesios 6 es la misma o es el mismo término que aparece en Hebreos 4:12, que es la macaira. Era una espada corta de 70 centímetros aproximadamente, que tenía 2 filos. Los romanos, que la macaira era griega, los romanos portaban una espada así, similar, que se llamaba la gladius. De ahí sale la palabra gladiador. Y era una espada que se utilizaba en la lucha cuerpo a cuerpo y era muy común en su época. Y esta es la espada que tiene en mente Pablo, no la larga que se llamaba la espata, sino la gladius, que era la corta. Ahora, ¿por qué era corta y por qué Pablo no toma la larga? Porque hay otros textos como en Apocalipsis, donde dice que Cristo tiene una espada que sale de su boca. Esa no es la macaira, esa es la que en el griego se llamaría la ronfaina o la espata, que es una espada larga, una espada que va a juzgar. Pero la espada macaira o gladius es la espada de la lucha cuerpo a cuerpo. Pero ¿por qué Pablo escogió esta y no la otra para hablar de la lucha espiritual, de la armadura de Dios? Primero, porque la espada era eficiente en el corte en ambas direcciones. Una espada de doble filo, como la macaira, tiene filos afilados en ambos lados de la hoja, lo que le permitía cortar en ambas direcciones. Entonces, ella era blandida para un lado y para el otro y cortaba con la misma efectividad. No tenía que regresarse para otra vez ser blandida, sino que podía cruzarse en diagonal, derecha o izquierda, y esto proporcionaba una gran ventaja durante el combate, ya que el guerrero no necesitaba reposicionar su espada o cambiar de ángulo para ejecutar cortes desde diferentes posiciones. Esto era una gran ventaja. La espada del Espíritu es similar, hermanos. ¿Cómo es ese blandir de la espada del Espíritu?
Piensen en lo siguiente para ilustrarse. Por un lado, meditándola. Por el otro lado, memorizándola. Por el otro lado, estudiándola. Por el otro lado, leyéndola. Es decir, esa es la forma en la que nosotros usamos la espada. Debemos practicar, porque tal vez terminamos cortándonos a nosotros mismos con la espada, y bien hacemos al cortarnos con esta espada para aprender lecciones, para saber qué es lo que dice el Señor. Pero ellos, los soldados, luchaban contra sus enemigos, nosotros luchamos contra el mal, y ellos blandían sus espadas de derecha a izquierda, en diagonal, y los cristianos debemos dominar la Escritura de tal manera que a cada enemigo que se presente lo podamos enfrentar para que huya o caiga vencido delante nuestro. No solamente a algunos, a todos, mis hermanos. El salmista sabía esto. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo se vence el pecado según el salmista? Memorizando las Escrituras, guardándolas en el corazón, meditándolas. ¿Cómo se guarda? De diferentes maneras. Para hacer uso de ellas en batalla, en la tentación. Recuerde ese verso que lo aparta del mal. Cuando usted vaya a caer en tentación, memorice las Escrituras y verá cómo va a ser de provechoso en ese momento. Cuando usted sienta que ya no pueda más, cómo va a ser de provechoso ese verso. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Dios no los dejará ser tentados más allá de lo que podrán resistir, sino que dará también con la tentación la salida para que puedan soportar. Uno recuerda esos textos en ese momento, cuando uno pierde todo. Uno recuerda ya a Job: desnudo salí de mi vientre, desnudo volveré, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y calla uno su mente y uno dice: tengo que decir lo mismo. No me comparo con Job ni siquiera, pero lo que he perdido debería decir lo mismo. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Con razón no quiero orar. El Señor me dice que la carne es débil, pero mi espíritu quiere obedecer al Señor, y recuerdo esa palabra y sacrifico mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, lo golpeo y oro. No me importa, porque recuerdo la palabra, porque esa lucha entonces la estoy dando, esa batalla cuerpo a cuerpo, estoy dando la batalla al enemigo. Ahora, no solamente Pablo escogió la macaira porque era ágil, porque era eficaz, sino también porque tenía un potencial ofensivo y defensivo. Eso es importante también, porque aunque la macaira se usaba muchas veces de manera defensiva, porque esperaba que el enemigo se acercara lo suficiente para una lucha cuerpo a cuerpo, también era usada para la ofensiva. Ahora pensemos un momento en esto. La forma en la que los soldados romanos ganaron muchas batallas fue con sus grandes escudos, defendiéndose como una compañía, pero también con sus espadas, esperando que se acercaran lo suficiente los enemigos para atravesarlos con esas pequeñas espaditas que eran letales. Y por eso en el texto se nos dice que Satanás es un cobarde, porque ¿qué hace? Él no viene a enfrentarse también con una espada, sino desde lejos lanza dardos. Desde lejos, él es cobarde. Él no puede enfrentarse a la espada, él sabe que no lo puede hacer porque le va a pasar lo que le pasó con Cristo, le va a pasar lo que le pasó con Pablo, con los apóstoles, con la iglesia, que le va a tocar huir. Entonces busca la forma de desarmar al enemigo antes de que tenga que enfrentarlo. Pero nosotros estamos ahí diciéndole: acá lo esperamos, con la espada del Espíritu. Ahora pensemos en el uso defensivo. ¿Cómo sería eso? Mis hermanos, la macaira o la espada del Señor resiste las tentaciones externas. Esa es la defensa. La palabra nos fortalece contra el desánimo, contra la tribulación, contra las tristezas que día a día vienen. La palabra confronta las pasiones internas también.
nos ayuda a mortificar nuestras concupiscencias y a vivir en santidad. Protege nuestra mente y nuestros pensamientos, nos renueva y nos permite capturar pensamientos y destruir argumentos. Miren conmigo un texto, 2 Corintios, capítulo 10. Segunda de los Corintios, capítulo 10. Acá hay un lenguaje similar, miren el verso 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Notan entonces? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Esa es nuestra arma, que es poderosa, que es eficaz. Entonces protege nuestra mente y pensamientos, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Defiende también contra las mentiras del enemigo. Al conocer la verdad escrita en las Escrituras, podemos reconocer, discernir y rechazar las mentiras que el enemigo usa para engañarnos y para debilitarnos. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 32, el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, no solamente la espada del Espíritu tiene un uso defensivo, porque es que el Señor no nos llamó solamente a resguardarnos, a escondernos y a defendernos, sino a atacar, a avanzar paso a paso. Eso lo veíamos con el Evangelio del Apresto de la Paz, ¿recuerdan? Son unas sandalias con unos clavos que nos permitían aferrarnos al suelo e ir avanzando paso a paso, poco a poco, llevando al enemigo a la deriva. Así que, ¿cómo usamos ofensivamente la palabra de Dios? ¿O cómo usamos en ataque la palabra de Dios? Proclamando el Evangelio. Llevamos luz a las tinieblas espirituales y avanzamos en el reino de Dios. Mientras la oscuridad prevalece, cuando llega la espada del Espíritu y los soldados del Señor Jesucristo, empieza a disiparse esa oscuridad, esas tinieblas. Ese es el lenguaje que usa Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 17, donde nos dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es otra forma. No es forzando a las personas a ir a la iglesia, no es diciéndoles que hagan cosas o no hagan esto, o no hagan aquello, o vístanse así, o hablen así. No, es escuchen la palabra de Dios, porque ella los va a atravesar hasta lo más profundo de su ser y los va a transformar. La palabra de Dios destruye, leíamos en en Corintios, destruye las fortalezas del mal. Tiene el poder, dice el texto de Corintios, de derribar fortalezas espirituales. ¿Cuáles son esas fortalezas espirituales? Las filosofías, las ideologías, esos pensamientos que a veces creemos con los que tenemos todo resuelto, pero viene la palabra de Dios y leemos una sección, leemos un libro, leemos una porción y derriba todo eso. A mí me gusta mucho pensar, por ejemplo, en la filosofía moderna, en los pensamientos de los filósofos modernos y antiguos, y compararlos con el libro de Eclesiastés, y darme cuenta que la palabra del Señor derriba todos esos argumentos. Y aunque la verdad siempre viene mezclada con la mentira en sus argumentos, el Señor discierne, separa con esa espada de dos filos a todo este pensamiento. El enemigo construye en la mente o en la cultura estas fortalezas, pero Dios las derriba por medio de su palabra y avanza. Y eso nos lleva a otra idea.
el establecimiento del reino de Dios, es otra forma en la que usamos la espada. Al hablar y declarar la verdad del Evangelio, estamos extendiendo el reino de Dios y estableciendo su autoridad en el mundo. Pero si usted quiere resumir lo que estoy diciendo en unas pocas palabras del uso ofensivo de la espada del Espíritu, puede encontrarlo en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué significa eso? Que la espada nos sirve para evangelizar, para discipular y para enseñar. Con la espada evangelizamos a las personas para que el Señor tenga misericordia de ellas y convierta sus corazones de piedra en corazones de carne. Con la espada discipulamos para que sean miembros de una iglesia local y haya una comunidad fortalecida de creyentes que puedan enfrentarse en el campo de batalla contra sus enemigos, porque unidos somos más fuertes y Dios ha dado la iglesia para que sea esa compañía en la que juntos podamos trabajar y luchar el resto de nuestras vidas. Pero la palabra de Dios nos enseña el resto de nuestras vidas, qué es lo que el Señor nos ha enseñado, qué nos ha mandado que guardemos día a día. Y Él estará con nosotros respaldándonos como nuestro capitán. Esa es la idea allí. Pero también, mis hermanos, estamos hablando de el uso práctico de la espada del Espíritu. Y vimos en primer lugar cuáles son las razones para que el diseño de la espada sea esta de doble filo como la macaira. Pero en segundo lugar también hay unas condiciones que son necesarias para usar la espada correctamente. ¿O no se ha preguntado por qué a veces, cuando estamos en un momento de tentación, de tristeza, de angustia, de desánimo, la palabra no nos es provechosa? ¿Por qué todas estas millones de personas, más de 5.000 millones de personas que mencioné, que tienen acceso a las Escrituras, no usan las Escrituras? Y es que podemos tener la Biblia y al mismo tiempo no tenerla. Podemos tener nuestras Biblias abiertas en el Salmo 23, en el Salmo 90, en nuestro Salmo favorito de nuestras casas, y aún así no tener la espada del Espíritu. ¿Pero por qué es eso? Porque las condiciones necesarias para usar la espada, primero, debemos tener fe en la autoridad de la palabra. Debemos creer que es la palabra del Señor. Necesitamos creer que la palabra de Dios, por ejemplo, tiene la autoridad sobre todas las circunstancias. Y usted va a ver que no es así en su vida, ni en mi vida. Porque cuando viene el problema, ¿a quién acudimos primero? No acudimos a la espada para defendernos. Acudimos a nuestras herramientas, nuestras espadas de cartón, para tratar de defendernos. La espada del Espíritu parece que no nos fuera provechosa, como que está embotado su filo, como que no nos sirve y necesitamos buscar otra cosa, el consejo del familiar que es impío, que no sabe nada de nada, pero lo llamamos para pedirle consejo, para que nos diga, sepárese, ¿eso qué importa? O haga esto, hágale lo mismo. Eso es lo que nosotros buscamos, pero no lo que realmente nos dice el Señor en su palabra. Fieles hasta la muerte, glorificando al Señor, sacrificándonos, amándole, sirviéndole. Fe es lo que necesitamos, porque sin esta fe, hermanos, no podemos usarla con el poder y la efectividad que Dios le ha dado. La espada está ahí, perfecta, indestructible, pero usted no la coge porque no tiene fe, hermano. Ahora, ¿qué más decir de los no creyentes? Que a veces cuando están en ese momento de angustia buscan la palabra, pero no la buscan con fe, sino con el propósito de generar alivio a su problema y seguir con su vida impía como si nada. Si sigue de esa forma, la palabra no le va a aprovechar. Por eso, como decía, muchos tienen una Biblia en su casa, pero no tienen la espada del Espíritu que por la fe se recibe del Señor. Porque si recuerdan Efesios 6:17, ¿cómo comienza el verso 17? Y tomad. Eso es un acto de fe.
Es algo en lo que nosotros debemos creer. Creemos en la esperanza, pero creemos también en esta arma que el Señor nos da. Otra condición necesaria es el conocimiento de la palabra. Para empuñar correctamente la espada del Espíritu, debemos conocer las Escrituras profundamente. La espada solo es útil si entendemos qué es lo que dice y cómo debemos aplicarlo. Hay muchas cosas que nosotros escuchamos de la Biblia que no están en la Biblia. No sé si se acuerdan, hace una década casi, que había un dicho que era: ayúdate que yo te ayudaré. Y mucha gente creía que eso estaba en las Escrituras. Y realmente no, eso no lo dice la Biblia. Y hay muchas cosas, por darles un ejemplo, que están así. Usted dice: no, eso es lo que dice el Señor, vaya, léalo y verá que no. Vaya, léalo y verá que es diferente a lo que le han dicho que significa. Por eso debemos conocer la palabra, debemos estudiarla constantemente, mis hermanos. Que este nuevo año que el Señor nos ha permitido sea un año de disponer nuestro corazón a entrenarnos, a prepararnos para la batalla mediante el estudio constante de las Escrituras, porque la palabra de Dios no es algo que podamos usar si no la hemos internalizado, si nunca la hemos cogido, si no hemos entrenado. Necesitamos leer, necesitamos estudiar, necesitamos meditar en ella para que en el momento de la batalla espiritual, mis hermanos, podamos recordar, por ejemplo, las promesas y las verdades que nos guiarán. La memorización. Memorizar versículos claves nos permite tener las herramientas a mano. Es como si usted literalmente tuviera una espada enfundada y la saca cuando la necesita. No dice: oh, está en la casa abierta en el Salmo 23, sino dice: está aquí y me lo sé de memoria. Voy a recordarlo porque lo necesito en este momento. Esa es la ventaja de la memorización, herramientas a mano cuando da un consejo, cuando se da un consejo a sí mismo, cuando enfrentamos dificultades o tentaciones. Por eso, como les decía en el Salmo 119, dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos. No en mi casa, ni en mi bolsillo, ni en mi maleta. En mi corazón he guardado tus dichos con un propósito: no pecar contra ti. Debemos tener una relación íntima con Dios, mis hermanos. El uso de la espada del Espíritu no es solo una cuestión intelectual, sino es una cuestión relacional también. Alguno tal vez que estuvo en la policía o en el ejército, especialmente en el ejército, o en las películas a veces también salen, le hacen ponerle a uno nombre de mujer al arma, y que empiece uno a cuidarla y a quererla y a no dejarla en ningún momento. Creo que es una buena ilustración de lo que la palabra de Dios es para nosotros también. No solamente es un libro, sino es algo que debemos amar y cuidar, porque debemos tener una relación con ella y con aquel que forjó esa arma, que es nuestro Dios. Y así, entonces, con esa comunión con Dios, su Espíritu nos guiará mientras usamos su palabra. La oración, hermanos. La oración es clave para entender y aplicar la palabra, porque al orar pedimos al autor de esta palabra, al Espíritu Santo, a Dios mismo, que nos ilumine y nos dé discernimiento sobre cómo usar esta espada correctamente. Esa es la dependencia del Espíritu. Él nos recuerda qué dice el Señor, Él nos guía. Sin su ayuda, hermanos, la espada no será tan efectiva. Otra condición, hermanos, es que necesitamos humildad y obediencia. Debemos estar dispuestos a sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y aquí viene un problema de muchos. La espada es una herramienta poderosa, pero solo la usaremos correctamente si somos humildes y dispuestos a obedecer lo que Dios nos dice a través de su palabra. ¿Cuántas veces he escuchado, hermanos, que me dicen: sí, eso ya me lo sé, pero es que mi caso es así? O sí, ese versículo, yo se lo digo, se lo recito. Mis hermanos, es una falta de humildad.
y una falta de obediencia. Si usted sabe que lo tiene que hacer, ¿por qué no lo hace? Entonces muchas veces cogemos la espada para atacar a los demás, pero nunca la hemos puesto en nosotros para discernir cómo estamos. Y eso nos pasa mucho, ¿no? Y el Señor nos humilla y nos enseña que primeramente debemos sacarnos la paja de nuestro ojo, la viga de nuestro ojo, para después poder ayudar al otro. Pero debemos hacerlo. Humildad para aprender, hermanos. Necesitamos un corazón dispuesto a aprender y a ser corregidos por la palabra, incluso cuando desafía nuestras ideas preconcebidas o nuestra naturaleza caída. Así que, mis hermanos, en conclusión, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es una herramienta esencial para cada cristiano en su lucha espiritual. Es forjada por el propio Dios y entregada por el Espíritu Santo. Esta espada es autoritaria, transformadora e indestructible. Su poder no proviene solamente de su origen divino, sino también de su naturaleza espiritual, viva, contundente y autoritativa. Nos capacita para defendernos contra el enemigo y avanzar en el reino de Dios, proclamando el Evangelio y destruyendo las fortalezas del mal. Sin embargo, para que sea efectiva, es necesario conocerla, es necesario creer en ella, en su autoridad, tener una relación íntima con Dios, siendo guiados por el Espíritu, y estar dispuestos en humildad a obedecer su palabra y a permitir que ella nos transforme, empuñándola con fe, sabiduría, para que se convierta en una poderosa herramienta para nuestras vidas. Hoy, mis hermanos y amigos, los invitamos a tomar la espada del Espíritu en nuestras manos, a estudiarla y a meditar en ella todos los días. No nos limitemos a tenerla en nuestros hogares, sino permitamos que su poder transforme cada área de nuestras vidas. Enfrentemos las batallas espirituales con la confianza de que la palabra de Dios tiene el poder para derrotar las tinieblas y establecer el reino de Dios en el mundo. Mis hermanos, que el Señor nos fortalezca y nos guíe en cada paso para que, armados con la espada del Espíritu, avancemos proclamando el Evangelio y viviendo en la verdad que solo su palabra ofrece. Amén. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar y damos gracias. Amado Señor, nos quedamos cortos en esta mañana al describir esta espada poderosa, Señor. Pero te damos gracias por permitirnos acercarnos a este texto, Señor. Mirar lo que tu palabra dice acerca de tu palabra. Ver el valor y la forma en la que tú quieres que la usemos, Señor. Has querido compararla con una espada de dos filos. Te pedimos, Señor, que la veamos de tal manera, una espada peligrosa, contundente, Señor, ágil, que atraviesa nuestro corazón en primer lugar, porque nuestro Cristo, nuestro capitán, lo ha atravesado con la palabra de verdad, pero que también atravesará las mentes y corazones de aquellos que hoy día aún son enemigos de la cruz, Señor. Te pedimos, Señor, que nos capacites como tus soldados, que nos des de tu gracia y sabiduría, Señor, para comprender, profundizar, memorizar, estudiar, Señor, y poder blandir esta espada como maestros, Señor, como soldados ágiles que van al frente de la batalla a pelear cuerpo a cuerpo, Señor. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Bendice a nuestra iglesia Pacto de Gracia, para que podamos enfrentar las circunstancias como un solo cuerpo, Señor, para que podamos derribar los argumentos, las fortalezas, los enemigos, Señor, las filosofías huecas, las sutilezas vanas, Señor, la corriente de este mundo, Señor. Permítenos derrumbar todo esto y que en este nuevo año que nos concede, Señor, sea un año de mayor entrenamiento y preparación para ese día malo, Señor. Tal vez algunos en esta mañana ya están en este día,
Equípales, Señor, fortaléceles para que tu espada halle esa preeminencia en sus vidas y puedan atravesar a todos estos enemigos, incluso si Satanás se para frente nuestro. Señor, la gloria y la honra son solamente para ti. Te adoramos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.